Bienvenidos a esta clase de biología del segundo nivel, donde vamos a ver las alteraciones de los sistemas que hemos visto hasta el momento. Vamos a ver algunos ejemplos, ya que bueno, Joana, vamos a ver alteraciones de los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico, como ves. Ahora a continuación vamos a ver qué temas en específico son. Como alteraciones del sistema nervioso, vamos a ver en qué consiste y cómo se produce el estrés. Vamos a ver también unos conceptos muy generales sobre la toxicomanía, las drogas. Vamos a ver algunos ejemplos de anomalías hormonales o endocrinas, que son las enfermedades autoinmunes y algunos ejemplos, en qué consisten las alergias y por último algo breve sobre el VIH, el SIDA y otras enfermedades infectocontagiosas. ¿Ya? Empezamos entonces. Bueno, el estrés es un concepto muy familiar para todos nosotros, ¿verdad? Es muy común que se produzcan estas situaciones, especialmente en la actualidad. Aquí tenemos dos ejemplos de personas que en diferentes ámbitos se encuentran estresadas. Pero ¿cómo podríamos definir? Bueno, todos sabemos, seguramente sepamos identificar cuándo estamos estresados y quizá cuáles son las causas que lo producen. Pero en general y desde el punto de vista de la biología, ¿en qué consiste el estrés? Que es algo que no solamente nos afecta a los seres humanos en la actualidad, sino que es un concepto que también se puede aplicar al resto de organismos. Bueno, el estrés en general se puede definir como un sistema, un síndrome o un conjunto de reacciones fisiológicas, es decir, del organismo, no específicas que se producen frente a diferentes agentes nocivos del ambiente, que atentan contra la homeostasis. Recuerden que habíamos visto el concepto de homeostasis, que es la estabilidad del medio interno. Hay distintos factores externos o internos que pueden interferir en esta homeostasis. ¿Ya? Nosotros sabemos que el estrés solemos asociar a un exceso de trabajo, pero también se puede producir por causas, en el caso, por ejemplo, de los animales, donde lo vemos de manera sencilla, como la falta de luz o de alimento, el exceso de ruido, etc. Cualquier factor externo o interno nocivo que afecte nuestro equilibrio. Y sabemos que cuando se produce estrés, se producen efectos en todo el organismo. Hola Luna, bienvenida nuevamente. ¿Ya? Estamos recién empezando a hablar sobre el estrés. Espero que poder contar con las dos hasta el final de la clase, que ya es la última del día. Bueno, el estrés es detectado por nuestro hipotálamo, que es una estructura de la cual ya habíamos visto su importancia cuando veíamos el sistema endocrino, que regula muchas funciones, y el hipotálamo secreta sustancias que estimulan a la hipófisis anterior o adenohipófisis a producir otras hormonas. La hipófisis anterior o adenohipófisis actúa concretamente, en este caso, sobre las cápsulas suprarrenales o glándulas suprarrenales, que se llaman así porque están encima de los riñones, y estas producen dos sustancias que son las responsables del estrés, que son el cortisol y la adrenalina, y la noradrenalina también. ¿Ya? Entonces, estas sustancias producen efectos, nos preparan frente a la actividad y los momentos en los que tenemos que reaccionar de manera rápida, pero también producen efectos que, si las sustancias son producidas de manera sostenida, son nocivos para nuestro organismo. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo el cortisol, que es una de estas sustancias que se produce, una hormona que es producida y si se mantiene constante su concentración en el cuerpo, tiene algunos efectos negativos. Aquí vemos ejemplos de lo que puede producirnos la secreción de cortisol. Algunas causas del estrés. Por ejemplo, niveles de glucosa muy bajos, llevamos muchas horas sin comer, por ejemplo, estrés emocional, debido a diferentes causas que nos afecten, un exceso de actividad física, falta de sueño, fundamental, frío excesivo, ¿ven? Distintos efectos nocivos que pueden producir estrés. ¿Y qué ocurre cuando el cortisol se mantiene elevado durante tiempos prolongados? Estos son algunos de los efectos nocivos que se pueden producir,
que son por lo tanto consecuencias del estrés. Puede ser una causa de resistencia a la insulina, que puede dar como consecuencia diabetes de tipo 2, aumento de la grasa abdominal, que también tiene como consecuencia problemas cardiovasculares, retención de líquidos, se pueden producir también alergias y otras enfermedades inmunes, osteoporosis, pérdida de la masa ósea, disminuyen las defensas y disminuye también la masa muscular. Porque, decían, el cortisol, la adrenalina, son sustancias que son producidas para prepararnos frente a la actividad, producir respuestas cuando es necesario, pero cuando se mantiene la concentración de cortisol, se mantiene elevada durante un tiempo prolongado, tienen estos efectos negativos. Veo recién que Luna preguntaba si todos los organismos pueden entrar en un estado de estrés. Sí, efectivamente. Nosotros actualmente lo asociamos, como les decía antes, al estrés que sufrimos los humanos debido al trabajo, debido a las cargas del hogar, etc. Pero en el caso de los animales, también de las plantas, también se puede producir estrés, como les decía, por distintos factores negativos del medio. Puede ser la falta de luz, la falta de alimento, cuando hay una densidad muy elevada de la población, también pueden entrar en estado de estrés, por la producción de distintas sustancias también. Bueno, vamos a ir viendo de manera bastante breve los distintos puntos para tener una visión general, ya que vamos a ver las alteraciones de todos estos sistemas que veíamos al principio. ¿En qué consiste la toxicomanía? Vemos que toxicomanía es un sinónimo de adicción a las drogas, ¿verdad? ¿Y qué son a su vez las drogas? Aquí tenemos una imagen donde vemos distintos tipos de drogas, ¿ya? Que seguramente pueden identificar. En general, se define como droga una sustancia que por cualquier vía, es decir, por vía sanguínea, consumida oralmente, inhalada, etc., es capaz de actuar en el sistema nervioso central, es decir, interfiere en la actividad de nuestro cerebro en general, provocando una alteración que puede ser tanto física como psicológica o de ambos tipos. Además, para que una sustancia sea descrita como droga, tiene que tener también la capacidad de generar dependencia, ya sea también física o psicológica, y tolerancia en sus consumidores. ¿Qué quiere decir? Que estos cada vez tienen que consumir una cantidad mayor de la droga para conseguir los mismos efectos. Bueno, vamos a ver un poco de manera general cómo se clasifican las drogas, para ver algunos criterios que podemos tener en cuenta. Se pueden clasificar las drogas de acuerdo a su origen, ¿ya? De manera que tenemos drogas naturales, como podría ser, por ejemplo, la marihuana, ¿verdad? Semisintéticas, que son naturales pero con algún tipo de tratamiento, por ejemplo, el tabaco, o sintéticas, que son las drogas químicas, dos tipos de pastillas producidas en el laboratorio a partir de distintas sustancias. También es importante considerar el carácter de las drogas, de manera que diferenciamos entre drogas legales o ilegales, ¿ya? El alcohol y el tabaco son drogas legales en nuestra sociedad y en la mayoría de ellas, mientras que hay otras muchas drogas que son ilegales, como por ejemplo la cocaína, por el momento la marihuana, etc. Y finalmente, una clasificación también fundamental, que es de acuerdo al efecto que la droga produce en el sistema nervioso. De manera que se diferencia entre drogas estimulantes, o por ejemplo otra droga legal que es la cafeína, que es estimulante del sistema nervioso, drogas depresivas o depresoras del sistema nervioso, el alcohol es de este tipo, aunque en algunos momentos puede parecer lo contrario, pero lo que hace es inhibir las respuestas del sistema nervioso. Y hay drogas también alucinógenas, que provocan una distorsión de la realidad. Modifican lo que nuestros sentidos perciben. Efectivamente, como dice Luna, que una droga sea legal o ilegal depende del país. Este es un criterio que no depende de la droga en sí, sino de la sociedad. Por eso les decía, en la mayoría de los estados
son legales el alcohol y el tabaco con ciertas restricciones y, por ejemplo, la marihuana es ilegal en Chile, pero es legal en algunos otros lugares. Y hay otras drogas que son ilegales en todos los países. Bueno, y pueden profundizar un poco más sobre pensar en qué drogas son estimulantes, cuáles son depresoras y alucinógenas, pero esos son los diferentes tipos y dependen del principio activo de cada droga y cómo actúa en el sistema nervioso, que lo hacen a través de la sinapsis. Las drogas intervienen en la sinapsis, que recuerden que son las uniones, las conexiones neuronales. Entonces, tienen distintos efectos sobre los neurotransmisores. Pueden degradar algún neurotransmisor o pueden mantenerlo activo y dependiendo de eso van a tener distintos efectos. Bueno, vamos a ver ahora anomalías hormonales, es decir, alteraciones del sistema endocrino. Algunos casos en los que ciertas hormonas se producen en mayor o menor cantidad de lo necesario y esto da lugar a algunas enfermedades. Vamos a ver un ejemplo que es el de la hormona del crecimiento. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes que nos presentan distintos tipos de anomalías hormonales relacionadas con esta hormona, entonces, del crecimiento o somatotropina. En el primer caso, la primera imagen que tenemos allá, tenemos un ejemplo de enanismo hipofisiario. ¿Ya? Es un tipo de enanismo que se llama así o también recibe el nombre de proporcionado, porque hay otros tipos de enanismo donde, por ejemplo, encontramos un tamaño de la cabeza grande pero extremidades cortas. En este caso, el tamaño de la persona es pequeño, pero proporcionado. Este tipo de esta enfermedad se produce por una deficiencia durante la niñez de la hormona del crecimiento. Y una pequeña cantidad, entonces, podría combatirse administrándose la hormona del crecimiento de manera externa. También puede ocurrir lo contrario, que la hormona del crecimiento se produzca en cantidades demasiado grandes. Y esto da lugar también a un tipo de gigantismo. A ver, ¿qué ocurre cuando se produce el exceso entonces de la hormona durante la niñez? Pero hay una tercera situación que recibe el nombre de acromegalia, donde las personas tienen manos de gran tamaño, también les crecen en exceso el mentón, las orejas, la nariz, con rasgos como los que ven en la imagen, similares a ellos, y esta alteración se produce cuando hay un exceso de hormona de crecimiento, pero durante la etapa adulta, no cuando entonces la persona ya no puede continuar creciendo, pero sí hay algunas partes del cuerpo, unos cartílagos que sí aumentan de tamaño, se producen estos rasgos que dan lugar a la acromegalia. Bueno, eso respecto a la hormona del crecimiento. Otra de las otras hormonas en las que también se detectan distintos tipos de anomalías, dependiendo de las diferencias que haya en su producción, las hormonas tiroideas. ¿Ya? Para estas hormonas hay una enfermedad que es el cretinismo, que está relacionado con su deficiencia durante la niñez o antes, durante la etapa fetal. El cretinismo es una enfermedad grave que produce anomalías físicas y también mentales, problemas de crecimiento y muchas alteraciones, y se produce cuando no hay suficiente hormonas tiroideas, les decía, en las primeras etapas. Puede no estar presente incluso la glándula tiroides o por falta de yodo o alguna otra razón no producirse la suficiente hormona. Sin embargo, es mucho más común en nuestra sociedad las anomalías relacionadas con las deficiencias o exceso de hormonas ya cuando se ha finalizado el crecimiento. Y de acuerdo a que así la concentración de hormonas tiroideas es muy baja o muy alta, diferenciamos entre dos tipos de alteraciones, que son, a ver, un momentito, el hipotiroidismo,
que se produce por la deficiencia de hormonas tiroideas, y el hipertiroidismo, que se produce por el exceso de estas hormonas. Habíamos visto en la semana anterior que, las hormonas tiroideas están relacionadas con la estimulación del metabolismo general. Hacen un aumento del metabolismo a distintos niveles. Tienen un efecto generalizado. Entonces, el hipotiroidismo, que se caracteriza por la baja concentración de estas hormonas, tiene como consecuencia un aumento del peso, cansancio anormal y sostenido. También presenta otros síntomas como son el estreñimiento, la lentitud, el frío constante. Y las personas que sufren de esta alteración y no han sido tratadas tienen rasgos similares a los que vemos en esta imagen, ¿ya? Con ojos caídos, acumulación de líquidos, etc. Mientras que, al contrario, cuando se produce hipertiroidismo, el metabolismo es más alto de lo normal, entonces la persona baja de peso, suele estar nerviosa o alterada, se produce sudoración excesiva, diarreas, etc. Y los rasgos son similares a los que vemos en esta imagen, un rostro más delgado y un rasgo muy característico que son los ojos saltones. Es un signo del hipertiroidismo. Bueno, y otra anomalía hormonal que vamos a ver es la diabetes. La diabetes mellitus, específicamente porque hay otros tipos de diabetes también, como por ejemplo la diabetes insípida, que no están relacionadas con la misma hormona. Bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad muy común actualmente y seguramente conozcan personas que la padecen. Aquí en esta imagen, que está en inglés, lo podemos traduciendo, vemos algunos de los síntomas de la diabetes, que nos puede servir para identificarla cuando no hemos sido diagnosticados. Personas, cuando empiezan a padecer diabetes, pueden reconocer porque están siempre cansadas, tienen mucha hambre, más de lo normal, problemas sexuales, como vemos ahí, pérdida repentina de peso, pueden aparecer heridas que no se curan, infecciones vaginales, temblor de las manos y de los pies, sed constante, visión borrosa y orinan también con frecuencia. ¿Ya? Esto último ocurre porque cuando la concentración de glucosa en la sangre, que es lo que caracteriza la diabetes, es muy alta, la glucosa empieza a eliminarse por medio de la orina, por lo tanto necesitamos orinar más y como consecuencia de ello también tenemos más sed. Bueno, pero habrán escuchado también que la diabetes puede ser de distintos tipos y aquí tenemos representados algunos de ellos, los principales. Y una diabetes de tipo 1, que es la que suele aparecer durante la infancia o en la juventud, que se caracteriza porque hay una deficiencia de insulina. Las células, recuerden que en el páncreas se produce la insulina, que disminuye la concentración de glucosa en la sangre, y la producción de insulina puede no ser suficiente. Por eso, cuando esto ocurre, el tipo de diabetes que se produce recibe el nombre también de insulinodependiente, porque se trata con la administración de insulina, además de la dieta. La diabetes de tipo 2, sin embargo, que vemos esta imagen porque se suele producir en la etapa adulta ya y está muy asociada a la obesidad, lo que comienza como una resistencia a la insulina, porque hay insulina en el organismo, el páncreas la produce, pero sin embargo las células no la reconocen. ¿Ya? Por eso se habla también de resistencia a la insulina que deriva en esta diabetes de tipo 2, provocada por la obesidad, la mala alimentación, etc. Por último, también puede que hayan escuchado hablar de la diabetes gestacional. Es un tipo de diabetes que se produce durante el embarazo y que puede derivar posteriormente en una diabetes de tipo 2, pero no siempre lo hace, puede producirse solamente durante el embarazo, hay que controlarla entonces durante esta etapa y porque puede tener consecuencias sobre el feto. Puede tener un peso demasiado grande al nacer y otros problemas. Bueno, pregunta Luna si la diabetes tiene cura.
No, la diabetes es una enfermedad crónica que lo que tiene es tratamiento. Se puede controlar, se controla mediante distintos tipos de administración de insulina en algunos casos o la utilización de otros medicamentos y por medio de dieta y hábitos saludables, pero no se llega, por el momento no se cura. Se controla. Bueno, estábamos viendo entonces, hemos visto alteraciones del sistema nervioso, del sistema endocrino. Vamos a ver por último alteraciones del sistema inmune, que es el que veíamos en la clase anterior. Hay unas enfermedades que están cobrando mucha importancia también actualmente, que son las enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades se producen por una falla del sistema inmune que pierde una propiedad fundamental que es la tolerancia. Habíamos visto antes, en la clase anterior también, que una característica que tiene el sistema inmune es que responde frente a sustancias extrañas al organismo, frente a antígenos extraños, externos. Pero en algunos casos se pierde esta capacidad de tolerancia y se desconocen los tejidos propios, se pone en marcha una respuesta inmune dirigida hacia nuestros propios tejidos y por lo tanto se destruyen. Y hay una gran variedad de enfermedades de tipo autoinmune que afectan a distintos tejidos. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen correspondiente a la esclerosis múltiple, que es una enfermedad grave, degenerativa, que se produce cuando el sistema inmune reacciona contra la vaina de mielina que recubre los axones de las neuronas y lo destruye. Por lo tanto, se altera toda la transmisión, se altera y se hace más lenta la transmisión de información en el sistema inmune. Ya habíamos visto, en el sistema nervioso, perdón. Habíamos visto que la vaina de mielina que recubre los axones los protege y además tiene como función acelerar la transmisión del impulso nervioso. Por lo tanto, cuando esta mielina es destruida, lo que ocurre en la esclerosis múltiple, se afecta la transmisión de la información. Muy bien, dice Luna que son ejemplos también el lupus y la psoriasis, efectivamente. Aquí tenemos otro ejemplo también, el lupus lo vamos a ver también. Tenemos otro que es la artritis reumatoide, también es una enfermedad autoinmune que afecta a las articulaciones. ¿Ya? Porque afectan a distintos tejidos. Y el lupus, como muy bien dice Luna, o lupus eritematoso, que afecta al tejido conjuntivo. Y a todo también tiene un efecto bien generalizado, con muchas consecuencias negativas. Efectivamente, también la psoriasis, enfermedad autoinmune, son enfermedades que, como veíamos al principio, están asociadas en muchos casos al estrés, de las que no se conoce demasiado sobre su causa. Se sabe que, como decíamos, se pierde la capacidad de tolerancia al sistema inmune, pero las causas son múltiples. Bueno, y otra alteración del sistema inmune, no tan grave, pero muy común y molesta también. Saben que hay muchas personas también que sufren alergia, especialmente en esta época del año, la primavera que comienza ahora, y seguramente conocen también los síntomas más típicos de la alergia, ¿ya? Que se representan un poco en esta imagen que vemos aquí. Bueno, ¿pero qué son las alergias? La alergia, como ven aquí, es una respuesta exagerada del sistema inmune contra sustancias que para la mayor parte de la población resultan inofensivas y que en realidad son inofensivas. Sustancias como pueden ser el polen, el polvo, distintos tipos de alimentos. Son sustancias que no nos van a provocar un daño, pero el sistema inmune pone en marcha una respuesta para eliminarlas y esa respuesta es lo que constituye los síntomas de la alergia. Bueno, esto se produce frente a alguna sustancia que previamente ya ha entrado en el organismo, que es la que recibe el nombre de alérgeno. Puede ser, por ejemplo, el polen, como decíamos, o alguna sustancia contenida en ciertos tipos de alimentos, como los frutos secos, el huevo, etc. Los linfocitos B producen anticuerpos, en algunos casos, contra estas sustancias, los anticuerpos o inmunoglobulinas de tipo E,
Y estas inmunoglobulinas provocan que los mastocitos, que son unas células del sistema inmune, liberen histamina. Y la histamina es la responsable de los síntomas de las alergias. Veíamos antes que la histamina es una sustancia que participa en la respuesta inflamatoria y tiene distintos efectos, como producir, por ejemplo, enrojecimiento, inflamación, contracción de las vías respiratorias, dilatación de los vasos sanguíneos, que ya veíamos, producción de ácidos gástricos, etc. Por eso, que para combatir las alergias, para tratar sus síntomas, se utilizan medicamentos que son antihistamínicos, porque la histamina es una sustancia que forma parte de nuestro organismo, que se produce en la respuesta inmune, pero que en este caso se secreta de manera innecesaria frente a sustancias inofensivas. Bueno, y por último, vamos a ver algo sobre las enfermedades infectocontagiosas. Estas son enfermedades que están producidas por agentes patógenos, como veíamos antes al hablar del sistema inmunológico en la clase anterior. Los agentes patógenos veíamos que pueden ser de distinto tipo. Son en general microorganismos, pueden ser virus, bacterias, algunos hongos también, en algunos casos son parásitos, que dan lugar a una infección y que además se transmiten de unos individuos a otros por distintas vías. Aquí tenemos algunos ejemplos de enfermedades infectocontagiosas de distinta gravedad, como ven. Hepatitis A, la influenza, el sarampión, etc. Para varias de ellas, o para la mayoría, existen vacunas en este caso, pero algunas todavía se producen. ¿Cómo se previenen las enfermedades infectocontagiosas? Bueno, que una enfermedad nos afecte depende en general de nuestro estado de salud. Por eso los hábitos saludables nos pueden ayudar a prevenirlas. Obviamente también los hábitos higiénicos, como veíamos antes, el lavado de manos es muy importante para prevenir las enfermedades infectocontagiosas, el lavado de los instrumentos que utilizamos en la cocina, etc. Pero también se pueden prevenir en muchos casos por medio de la vacunación, se pueden utilizar algunos medicamentos para transmitirlo y también es muy importante que vigilemos la transmisión desde los animales, vacunándolos y desparasitándolos también a ellos. Bueno, y una enfermedad infectocontagiosa, como saben, muy importante en las últimas décadas es el SIDA. Bueno, hay que diferenciar entre VIH, que es el virus, y SIDA, que es la enfermedad que se puede producir como consecuencia del VIH. Como ven, el VIH es un virus que daña las células del sistema inmune, afecta a ciertas células del sistema inmune. Y cuando una persona puede estar infectada por el VIH, puede tener unos síntomas iniciales que pueden pasar casi desapercibidos o ser confundidos con otra enfermedad, pero con el paso del tiempo, si no es tratado, el virus se extiende por el organismo y finalmente puede dar lugar al SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el estado avanzado de la infección y que puede producir la muerte cuando no se utilizan los medicamentos correspondientes. Bueno, como saben, el VIH se transmite por vía sexual y a través de la sangre. Entonces aquí tenemos unas causas más comunes de transmisión del VIH, son el sexo desprotegido con una persona infectada, ya sean relaciones de tipo heterosexual u homosexual, y también en la compartición de agujas, el caso, por ejemplo, de las personas drogadictas, se comparte agujas con una persona infectada. Hay otras vías de transmisión que prácticamente ya no se producen. Por ejemplo, la transmisión de la madre al feto se puede evitar en la mayoría de los casos y por eso se realizan siempre pruebas a las mujeres embarazadas para llevar a cabo un tratamiento que permita que su hijo no vaya a nacer con la enfermedad o con el virus. Y bueno, la infección por productos sanguíneos también actualmente está controlada, de manera que si una persona recibe una transfusión, tengamos la seguridad de que no va a contener el VIH.
¿Cómo nos podemos proteger del SIDA, que como saben en los últimos años ha ido en aumento, o la presencia de VIH ha ido en aumento, quizás porque nos hemos relajado al pensar que no es una enfermedad ya mortal, sino que se puede tratar con medicamentos? ¿Qué tenemos que hacer igual para prevenirla o tratarla? Es fundamental hacernos el examen de manera periódica, porque una persona tiene que saber si tiene el virus para poder combatirlo, y para prevenir su contagio tenemos 3 alternativas: o la abstinencia sexual, mantener una pareja única y controlarnos los dos periódicamente para saber que no tenemos el virus, o si no, usar siempre preservativo. Bueno, y con esto llegamos al final. Vamos a ver algunos ejercicios relacionados con los distintos temas que hemos ido viendo, ¿ya? A ver si pueden participar para que lleguemos a la respuesta correcta. Este primer ejercicio dice: en el gráfico se muestra el consumo anual de tabaco en la población de individuos entre 14 y 18 años, desde 1994 hasta 2008. Ya vemos entonces en el eje vertical el porcentaje de consumo y en el eje horizontal los distintos años en ese intervalo indicado, desde el 94 hasta el 2008. Dice: del análisis del gráfico se puede concluir correctamente que A. El porcentaje de la población con mayor consumo verá afectada su salud. B. El consumo ha disminuido en forma constante desde el año 1998. C. Entre 1994 y 2008 el consumo se ha mantenido constante. Y D. No existe una tendencia clara hacia la disminución del consumo. Bueno, esta es una pregunta relacionada con drogas, concretamente con el tabaco, pero que la he incluido más que nada para que trabajemos con la interpretación de gráficos relacionados con este tema que estamos viendo, pero sobre todo para ver qué podemos concluir a partir de un gráfico. ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta? Joana dice que es la alternativa D. Ah, y Luna también. Perfecto. Efectivamente, a partir del gráfico no existe una tendencia clara hacia la disminución del consumo, porque lo que observamos son años donde el consumo es menor, otros años donde aumenta, entonces no podemos sacar conclusiones más precisas. La primera alternativa seguramente sea cierta, pero no lo podemos deducir a partir del gráfico. La B dice que ha disminuido desde el año 1998, no es así porque en el 2000 aumentó, en el 2004 también. Y entre 1994 y 2008 tampoco se ha mantenido constante el consumo, porque ha habido variaciones, pero sin que podamos identificar una tendencia clara, ni hacia la disminución ni hacia el aumento, todavía en este rango. Muy bien ambas. Alternativa D. Pregunta número 2. Dice: un individuo presenta las siguientes características: aumento de peso, piel fría, lentitud mental. ¿Qué hormona se está produciendo en baja concentración? Tenemos alternativa A, somatotrofina, que es la hormona del crecimiento. B, testosterona, que es la hormona sexual masculina. C, tiroxina, glándula producida por la tiroides. Y D, insulina, es una de las hormonas pancreáticas. Perdón, hormona, antes dije glándula. Si una persona tiene estos síntomas: aumento de peso, piel fría, lentitud mental, cansancio, ¿qué hormona se está produciendo en baja concentración? Alternativa C, dice Joana. Perfecto, la hormona tiroxina. Los síntomas que estamos viendo aquí serían los síntomas característicos del hipotiroidismo. Muy bien. Ahí sí. Alternativa C, efectivamente. Muy bien. Características del hipotiroidismo. Recuerden que en el caso del hipertiroidismo encontrábamos lo contrario. Muy bien, Luna también. Enfermedades autoinmunes. La pregunta 3 dice: ¿cuál de las siguientes enfermedades es autoinmune? Alternativa A, SIDA. B, lupus.
C, alergia y D, cretinismo. Luna contesta rápidamente, alternativa B, efectivamente. El lupus es una enfermedad de tipo autoinmune, donde se desconocen tejidos propios y se destruyen. En el caso del SIDA, es una enfermedad relacionada con el sistema inmune, pero no es de tipo autoinmune, sino que se pierden las células del sistema inmune y por lo tanto la persona se puede ver afectada por cualquier tipo de infección. La alergia también es una alteración del sistema inmune, pero corresponde a una respuesta exagerada de este. Y el cretinismo, una alteración hormonal. Muy bien. Pregunta número 4. Sobre la alergia. Cuando llega la primavera, como justo ahora, algunas plantas y árboles liberan polen que queda en el ambiente, provocando alergia a muchas personas. ¿Qué sucede en el organismo de una persona alérgica al polen cuando toma contacto con esta sustancia? La alternativa A dice, aumenta la cantidad de histamina circulante en la sangre. B, disminuye el número de células productoras de histamina. C, se bloquea la acción de la histamina por acción de los linfocitos. Y D, la histamina bloquea la acción de los glóbulos blancos y glóbulos rojos. Como ven, todas las alternativas están relacionadas con la histamina. Luna ya se ha decidido por una alternativa. Joana, ¿estás de acuerdo? Recuerden qué tipo de medicamentos se utilizan las personas alérgicas para combatir los síntomas y qué ocurrirá entonces con la histamina. Efectivamente, la alternativa correcta es la A. Bien, también Joana. Cuando se produce una alergia, lo que ocurre es que aumenta la cantidad de histamina circulante en la sangre. Se produce histamina cuando no es necesaria y por lo tanto se producen esos síntomas característicos de la alergia y tan molestos. Muy bien. Alternativa A, como han respondido. Y la última pregunta, relacionada con las enfermedades infectocontagiosas. Dice, la enterocolitis es una enfermedad infecciosa del sistema digestivo, generalmente causada por alguna bacteria. Se presenta como una inflamación que afecta a la mucosa del intestino, provocando diarrea y dolores abdominales. ¿De qué manera se puede prevenir la enterocolitis? Considerando esto que hemos visto. A, comiendo frutas y verduras de preferencia. B, utilizando solamente servicio desechable para comer. C, lavándose bien las manos antes de manipular alimentos. Y D, agregando sal suficiente al alimento para matar a los microbios. ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta ya en esta última pregunta? Joana respondió rápidamente, alternativa C. ¿Estás de acuerdo, Luna? Efectivamente. Muy bien, como se trata de una enfermedad infecciosa o infectocontagiosa del sistema digestivo, la prevención, las medidas de prevención están relacionadas con el lavado de manos y también de los instrumentos de cocina. Ya se produce la enfermedad debido a microbios, pero estos no se mueren por la adición de sal. Entonces los tenemos que eliminar con hábitos higiénicos. Perfecto, respondido muy bien todas las preguntas y con esto llegamos ya al final de la clase. Aquí les presento el tema que vamos a ver en la siguiente clase, que empezamos con el material genético, el ADN, y vamos a ver concretamente la organización del material genético, los conceptos, qué es el ADN y cómo está constituido, qué son los genes, los cromosomas, cuáles son sus partes, etcétera, cómo se relacionan entre sí. Bueno, espero que les haya servido la clase y la hayan disfrutado. Luna pregunta cuándo será la próxima clase. Bueno, hay clases la próxima semana, pero estas clases de biología concretamente son en 2 semanas más. La próxima semana igual tienen clases de otras asignaturas. Nos vemos entonces, ojalá en otra ocasión, que también puedan repasar con otros materiales. Chao Joana, chao Luna, que tengan buen fin de semana.